El viaje comienza aquí. ¿Qué tal, guerreros y guerreras? Antes de sumergirnos en esta historia de acción y emoción que hará que tu corazón se acelere, necesito un favor de ustedes. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna aventura épica. Deja tu like en este video. Eso me motiva a traer cada vez más historias increíbles para ustedes. Y aquí va el desafío. En los comentarios, cuéntame de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Quiero saber hasta dónde llega nuestra comunidad. ¿Será que hay alguien del otro lado del mundo disfrutando esta narrativa junto con nosotros? Ahora sí, prepárense. La historia que están a punto de escuchar está repleta de giros inesperados, heroísmo, sacrificio y momentos de pura adrenalina. Cada segundo cuenta, cada decisión importa y el destino de los personajes pende de un hilo. Así que ajuste el volumen, ponte cómodo y déjate llevar por este viaje inolvidable. ¡Vamos juntos en esto! Y no olvides, tu participación hace toda la diferencia. Suscríbete, deja el like y comenta ahí abajo. El último sumergible. Una historia del teniente Axel. Capítulo 1. Aguas profundas. El teniente Axel Christensen apretó los puños mientras observaba el sonar. Las aguas del Atlántico Norte se extendían oscuras y amenazantes alrededor del submarino K-77. Hacía 3 semanas que navegaban en completo silencio, persiguiendo sombras enemigas que aparecían y desaparecían como fantasmas en las profundidades. «Contacto a estribor, señor», susurró el operador de sonar. El joven marinero Torres. Su voz temblaba ligeramente. Era su primera misión real, y el miedo se sentía en el aire comprimido del submarino. Axel se acercó a la consola. Sus ojos azules brillaban bajo la tenue luz roja de combate. A sus 32 años, había sobrevivido a 5 enfrentamientos submarinos. Cada uno le había dejado una cicatriz invisible en el alma. Conocía el sonido de la muerte, el crujido del acero bajo presión extrema, los gritos silenciados por el agua helada. «Distancia y rumbo», ordenó con calma. Su voz tranquila era un ancla para la tripulación de 50 hombres que confiaban en él con sus vidas. 3000 metros, rumbo 090, velocidad 12 nudos, respondió Torres. El comandante Volkov, un veterano de rostro curtido y cabello gris, se acercó a Axel. «Es el Leviatán», murmuró. «Tiene que serlo. Llevamos días siguiendo su rastro». El Leviatán era legendario, un submarino enemigo que había hundido 7 barcos aliados en 2 meses. Su comandante, el capitán Duval, era considerado un genio táctico y un asesino despiadado. Nadie que lo había enfrentado había vivido para contarlo. Axel sintió cómo su corazón se aceleraba, pero su rostro permaneció impasible. Pensó en Marina, su esposa, esperándolo en el puerto con su hijo de 3 años, Eric, a quien apenas conocía. Le había prometido regresar. Siempre prometía regresar. «Preparar tubos torpedos 1 y 2», ordenó. «Silencio absoluto. Reducir velocidad a 3 nudos». El K-77 se deslizó como un depredador submarino, acercándose a su presa. En las profundidades, 2 titanes de acero se preparaban para un duelo mortal. Solo uno vería nuevamente la superficie. Capítulo 2. El cazador cazado. Las horas pasaban con agonizante lentitud. El K-77 se movía en completo silencio, cada hombre conteniendo la respiración, consciente de que el menor ruido podría revelar su posición. Axel estudiaba los patrones de movimiento del Leviatán en su mente, tratando de anticipar el próximo movimiento de Duval. «Señor, está cambiando de rumbo. Gira hacia nosotros», susurró Torres. «¡Gira hacia nosotros!». Un escalofrío recorrió la columna de Axel. «¡Imposible! Habían sido perfectamente silenciosos. A menos que...». Duval había estado esperándolos. Era una trampa. «¡Inmersión de emergencia! ¡200 metros!», gritó Axel. «¡Timón todo a babor!». El submarino se inclinó violentamente. Los hombres se aferraron a lo que pudieron mientras el K-77 descendía en picada. Segundos después, el agua sobre ellos explotó con el impacto de 2 torpedos que pasaron justo donde habían estado momentos antes. «¡Nos detectó!», dijo Volkov, su rostro pálido. «¡Dios nos ayude! ¡Nos detectó primero!».
El sonar comenzó a pitar frenéticamente. El Leviatán había activado su sistema de búsqueda activa. Ya no importaba el sigilo. Era una persecución abierta ahora. «¡Torpedo en el agua!», gritó Torres. «¡Rumbo directo hacia nosotros! ¡Tiempo de impacto 2 minutos!». Axel calculó rápidamente. A esta profundidad, con el torpedo acercándose, tenían opciones limitadas. Podían intentar un giro cerrado, pero el torpedo era más ágil. Podían soltar señuelos, pero Duvall esperaría eso. «Lanzar señuelo número 3, luego emerger rápidamente a 100 metros y apagar todos los motores», ordenó Axel. Era arriesgado, casi suicida, pero era su única oportunidad. El señuelo salió disparado, emitiendo la firma acústica del K-77. El submarino comenzó a ascender mientras el motor principal se detenía. En las profundidades quedaron en silencio absoluto, flotando como un cadáver en el océano. El torpedo pasó bajo ellos, persiguiendo el señuelo que se alejaba. La explosión resonó a lo lejos, haciendo temblar el casco. Pero estaban vivos. «Duvall nos está buscando», susurró Axel. «Permanezcan en silencio absoluto. Ni un movimiento». Capítulo 3. Memorias bajo el mar. En la oscuridad y el silencio, Axel cerró los ojos. El tiempo se estiraba de manera extraña cuando flotabas inmóvil en las profundidades, sabiendo que un enemigo mortal te buscaba. Los minutos se convertían en horas, las horas en una eternidad. Recordó la noche antes de su última partida. Marina había llorado silenciosamente mientras lo abrazaba en la cocina de su pequeño apartamento. Eric dormía en la habitación contigua, ajeno a que su padre podría no regresar. «¿Por qué sigues yendo?», había preguntado ella. «Ya has cumplido tu deber. Podrías solicitar un puesto en tierra». Axel no había sabido cómo explicarle que el mar lo llamaba, que sentía la responsabilidad hacia su tripulación, hacia los jóvenes como Torres que necesitaban su experiencia para sobrevivir. ¿Cómo explicar que cada vez que cerraba los ojos en tierra, veía las caras de los hombres que había perdido, y que solo encontraba paz cuando estaba de vuelta en las profundidades? Un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. El sonar pasivo del Leviatán los estaba barriendo. Podía sentir la presencia del otro submarino, acechando en algún lugar cercano. «Señor», susurró Volkov, «llevamos 4 horas sin energía. El aire se está volviendo denso. Los hombres...». Axel asintió. Lo sabía. Podía oler el dióxido de carbono acumulándose, ver los rostros pálidos de su tripulación. Pronto tendrían que tomar una decisión. Activar el sistema de reciclaje de aire y arriesgarse a ser detectados, o permanecer en silencio y asfixiársele lentamente. 5 minutos más, murmuró. Si no se aleja en 5 minutos, activaremos los sistemas. Los 5 minutos se sintieron como 5 horas. Entonces, milagrosamente, el sonar mostró al Leviatán alejándose, buscando en otra dirección. «Activar sistemas mínimos», ordenó Axel. «Torres, necesito un reporte completo de la posición del enemigo. Comandante Volkov, estado de nuestros torpedos y sistemas de armas». La caza continuaba, pero ahora Axel tenía un plan. Capítulo 4. El duelo. Axel estudió las cartas náuticas mientras el K-77 se deslizaba silenciosamente por las profundidades. Había un cañón submarino 3 kilómetros al este, un lugar donde las corrientes creaban anomalías acústicas. Era perfecto para una emboscada. «Nuevo rumbo, 090», ordenó. «Velocidad mínima. Torres, mantén el sonar pasivo al máximo. Necesito saber exactamente dónde está Duvall». Mientras navegaban, Axel reunió a sus oficiales clave. «Vamos a llevarlo al cañón de ferro. Las condiciones acústicas allí son caóticas. Si podemos posicionarnos correctamente tendremos una ventaja». «Es arriesgado», dijo Volkov. «Si nos detecta antes de llegar, quedaremos atrapados contra el fondo del cañón». «Lo sé, pero es nuestra mejor oportunidad». 2 horas después, el K-77 llegó al cañón. Axel lo posicionó cuidadosamente contra una pared de roca, usando la formación natural como escudo. Ahora era cuestión de esperar. No tuvieron que esperar mucho. El Leviatán apareció en el sonar, moviéndose cautelosamente hacia su posición.
Duval era astuto, había seguido su rastro. «Está entrando al cañón», susurró Torres. «Distancia 2000 metros». El corazón de Axel latía con fuerza. Era ahora o nunca. «Preparar tubos 1, 2 y 3. Solución de tiro en el blanco principal». El Leviatán se acercaba, inconsciente de la trampa. 1500 metros. 1000 metros. «¡Fuego! ¡Tubos 1 y 2!», ordenó Axel. Los torpedos salieron disparados, sus motores rugiendo en el silencio submarino. Inmediatamente, Axel gritó: «¡Timón todo a estribor! ¡Propulsión máxima! ¡Salir del cañón!». El Leviatán reaccionó instantáneamente, lanzando sus propios torpedos. El agua se llenó de muerte metálica moviéndose a velocidades letales. La primera explosión sacudió el K-77 violentamente. Uno de sus torpedos había impactado, pero no era un golpe fatal. La segunda explosión vino de atrás. Un torpedo enemigo había golpeado la pared del cañón cerca de ellos. «¡Daños en popa!», gritó un marinero. «¡Inundación en el compartimento 3!». Capítulo 5. Sacrificio. Las alarmas resonaban en el K-77 mientras el agua entraba al compartimento 3. Axel sabía que tenían minutos antes de que el peso adicional los arrastrara al fondo del océano. «¡Sellar el compartimento 3!», ordenó. «¡Todos los hombres evacuar inmediatamente!». El ingeniero jefe, el teniente Ramírez, apareció en el puente de control, su uniforme empapado. «Señor, hay 6 hombres atrapados en el compartimento 3. La compuerta está atascada por el impacto». El rostro de Axel se endureció. Conocía a esos hombres. El joven Torres entre ellos, quien había quedado atrapado cuando fue a revisar los daños. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Axel. 3 minutos antes de que debamos sellar, o nos hundiremos todos», respondió Ramírez, su voz quebrada. Axel miró el sonar. El Leviatán estaba dañado, pero operativo, circulando para otro ataque. Si bajaba a ayudar personalmente, podría salvar a esos hombres, pero el K-77 quedaría sin su comandante en combate. «Comandante Volkov», dijo Axel, su decisión tomada. «Usted tiene el mando. Continúe evasión y busque oportunidad para contraatacar». Se quitó su chaqueta de oficial. «Voy al compartimento 3». «¡Axel, no!», gritó Volkov. «Eres el único que puede vencer a Duval. Sin ti, estamos muertos». «Sin esos hombres, ya estamos muertos por dentro», respondió Axel. «Ramírez, conmigo. Traigan antorchas de corte». Corrieron por los pasillos inclinados mientras el submarino luchaba por mantener la profundidad. El agua ya llegaba a la cintura cuando alcanzaron la compuerta atascada. Podían escuchar los gritos desesperados desde el otro lado. «¡Aguanten!», gritó Axel. «¡Lo sacaremos!». La antorcha de corte chisporroteaba bajo el agua mientras trabajaban frenéticamente. Arriba escucharon la explosión de otro torpedo. Volkov estaba librando su propia batalla. Finalmente la compuerta cedió. Torres y los otros 5 hombres salieron, tosiendo y jadeando. «¡Corran!», gritó Axel. Mientras los últimos hombres escapaban, una nueva explosión sacudió al submarino. Axel cayó, su cabeza golpeando contra el metal. El agua subía rápidamente ahora. Capítulo 6. Regreso a casa. Axel despertó en la enfermería del K-77. Su cabeza palpitaba, pero estaba vivo. Volkov estaba sentado junto a su cama, una sonrisa cansada en su rostro. «Bienvenido de vuelta, comandante», dijo. «¿Dormiste durante el final de la batalla?» «¿El Leviatán?», preguntó Axel, su voz ronca. «Hundido. Después de que salvaste a esos hombres, algo cambió en la tripulación. Lucharon como demonios. Torres, el chico que rescataste, notó un patrón en los movimientos de Duval. Nos dio la oportunidad que necesitábamos. 3 torpedos directos. El Leviatán se hundió en el cañón de ferro». Axel cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Duval había sido un enemigo, pero también un hombre con familia probablemente, con sueños y miedos como cualquier otro. «¿Bajas?», preguntó Axel. «4 heridos, ningún muerto.
Todos del compartimento 3 sobrevivieron gracias a ti. 2 semanas después, el K-77 emergió en su puerto base. Axel estaba en la torre de mando cuando vio el muelle, y allí, esperándolo, estaban Marina y Eric. Cuando finalmente tocó tierra firme, Eric corrió hacia él gritando, ¡Papá! Axel lo levantó en sus brazos, lágrimas corriendo por su rostro. Marina lo abrazó a ambos, su familia finalmente reunida. «Es mi última misión», le susurró Axel a Marina. «No más submarinos. No más océano. Solicité el puesto en tierra. Quiero ver crecer a nuestro hijo. Quiero envejecer contigo». Marina lloró de alegría. Torres pasó junto a ellos con su propia familia, asintiendo con respeto hacia Axel. Todos los hombres del compartimento 3 estaban ahí, vivos, gracias a su sacrificio. Mientras el sol se ponía sobre el puerto, Axel miró hacia atrás al océano una última vez. Las profundidades guardarían sus secretos y sus pesadillas, pero ahora, finalmente, estaba en casa. El teniente Axel Christensen había librado su última batalla submarina y había ganado lo más importante, su regreso junto a quienes amaba. Fin.